La primera lectura nos habla de tenemos un único y eterno sacerdote, Cristo, que nos posibilita todo. Y nos dice que Él obedeció en medio del sufrimiento. Y cuando contemplamos a Jesús en la cruz, podemos entender que sí. Y que hizo un único sacrificio por el bien de todos, por la salvación de todos. Es lo que nosotros tenemos que saber contemplar cuando vemos a Cristo en la cruz. La salvación de todos. En el momento de la consagración, yo estoy seguro que sí ponen atención, las palabras dicen que mi sangre será derramada por ustedes y por muchos. Y no dice que por todos, aunque el Señor ha hecho este sacrificio por todos. Pero claro, la iglesia pensando en que habrá algunos tercos que no querrán la salvación, entonces, pues sí, no es por todos, es por muchos, por los que quieran esta salvación que Cristo ha hecho para nosotros, que nos ha alcanzado. Y nos dice la primera lectura que Cristo aprendió a obedecer, o vivió, mejor dicho, obedeciendo, incluso en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Yo creo que para todo ser humano, como lo es Cristo también, y desde la experiencia propia de cada uno de nosotros, es fácil decir en momentos, ya no puedo, hasta aquí llegué, ya no más. Incluso decírselo al mismo Dios, ya, mejor nada. Es demasiado el sufrimiento, son demasiados los problemas, es demasiada la enfermedad, es lo que sea. Pero el Señor no, es la muestra que nos da de que se puede seguir. No porque es Dios, siguió cargando la cruz, se levantó una y varias veces y volvió a cargar con su cruz, aún con su cuerpo todo lastimado y perdiendo casi todas sus fuerzas, pero siguió en medio del sufrimiento a buscar terminar de obedecer y hacer lo que su padre le dijo. Y su padre no solamente le dijo, llega a la salvación de todos y entrega tu vida por ellos. Le dijo muchas cosas. Jesús a sus discípulos les decía en más de una ocasión, yo les vengo a decir lo que mi Padre me dijo a mí. Y el Señor nos comparte eso, su amor, su misericordia, las palabras, la conversación, las conversaciones llenas de ternura entre el Padre y el Hijo, y nos lo dice a nosotros. Ámense los unos a los otros. Y nos dice que seamos fieles y nos dice que somos sus amigos y nos dice que tenemos que alcanzar el cielo y nos dice todo lo que conocemos del Evangelio. Es lo que escuchó a su padre decir y es lo que él mismo nos dice a nosotros. Y esto que escuchó a su padre decir también es llegar hasta el momento, hasta la cumbre, hasta lo más alto, que no era lo más bonito, pero llegó todo por nosotros. No solamente por la gente de hace 2000 años, sino por, como lo dijo el mismo Jesús, por los que vendrán después de, y esos somos nosotros, ustedes y yo. Esto es lo que Jesús aprende a hacer, esto es lo que Jesús, dicho con otras palabras, nos enseña para que nosotros también aprendamos a hacer, a buscar escucharlo y obedecer. Como nos ha dicho las lecturas del Evangelio en los últimos 2 domingos, el Padre Celestial habla y nos dice, escúchenlo a mi Hijo muy amado. María nos dice ayer, escúchenlo y hagan lo que Él les diga. Hoy nuevamente la palabra nos dice que es obedeciendo, y esa palabra viene de escuchar, y es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que obedecer a Jesús? Escuchándolo. ¿Cómo tenemos que cumplir la palabra? Buscando entenderla. ¿Y qué es lo que vamos a entender de esta palabra que hoy nos dice, por ejemplo, el Evangelio? Hay una pregunta a modo de reclamo que le hacen a Jesús.
¿Por qué tus discípulos no ayunan y los demás sí? Nosotros somos sus discípulos. Entonces nosotros también tendríamos que hacernos a nosotros mismos esa pregunta. ¿Por qué nosotros no ayunamos mientras que los demás sí? Y si no ayunamos, pues también es una buena pregunta, de verdad. ¿Por qué no ayunamos? O si sí ayunan, entonces, ¿por qué sí ayunamos? Dice Jesús, mientras que el novio está, los invitados a una fiesta no pueden ayunar, no pueden dejar de comer, no pueden dejar de beber, no pueden dejar de ser felices. Esto es, al final de cuentas, lo que el Señor dice. Porque hay grande felicidad, porque se está cerca de Él. Ayer escuchábamos sobre las bodas de Caná y no era otra cosa sino la presencia cercana de Jesús que hace que la bendición dure, que la bendición se prolongue y que sea signo el vino o su presencia, mejor dicho, en medio de las personas para toda la vida. Y esto es lo que Dios quiere, que sea para toda la vida, saber que su presencia está, saber que es para nosotros, no solamente para hace 2000 años, cuando el Evangelio, cuando Jesús estuvo en la tierra, sino ahora mismo con nosotros, que el Señor sigue estando presente aquí, en nuestra vida. Pero, ¿para qué? ¿Para qué vamos a vivir así? ¿Y cómo vamos a entender más todavía esto de ayunar o no ayunar? Llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Eso yo pienso y espero que sea como impensable para nosotros, cuando nos sea quitado el novio, cuando nos sea quitado Dios de nuestra vida y entonces sí sintamos una necesidad de ayunar. Yo no sé si ustedes han hecho la experiencia de un ayuno que haga que el alma se doblegue más delante del Señor, que haga que uno experimente más la espiritualidad de Cristo en el interior. Pero es lo que sucede con el ayuno, es lo que sucede con la oración y es lo que sucede únicamente cuando uno está cerca del Señor. Hace ya varios años que no tenía yo otro que hacer más que estar en la casa porque era mi apostolado y dar clases a los hermanos. Se me ocurrió, seguramente no por inteligente ni por mucha espiritualidad, pero que podía yo hacer un ayuno diferente y pedí el permiso para hacerlo y comencé. En realidad no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero alcancé a saber distinguir un poquito más de la palabra, en la cual también alcancé a contemplar más y a reflexionar más. Y se puede, porque así lo dice Jesús, se puede comprender más de Él, se puede estar más cerca de Él, incluso cuando uno hace ayuno. Pero nos toca pensar, pero si sí estamos con el novio, entonces ¿para qué ayunamos? Pues para que el espíritu esté más despierto. Para eso se ayuna, porque sí necesitamos. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque no somos tan listos para obedecer y para escucharlo siempre. Por eso, aunque Él está, sí necesitamos ayunar. Si fuéramos un poquito más perfectos, entonces sí podríamos entender, ya no hay necesidad de mucho ayuno, ya no hay necesidad de mucho quitar lo que nos sobra para estar atentos a lo que Él nos dice. Pero mientras que seguimos en el mundo y que seguimos escuchando otras voces y no las de Jesús, y seguimos haciendo el pecado y no cumpliendo sus mandamientos, entonces sí tenemos que ayunar para despertar esto y esto de aquí, para comprender más lo que el Señor pide de nosotros. No es cosa nueva, es lo que nos dice siempre y es lo que nos ha dicho toda la vida. Pensemos en los años que tenemos y cuántas veces hemos escuchado este evangelio y todavía nos hace falta. Pensemos, por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado del libro de el profeta Joel, que nos dice: aún es tiempo,
Todos los miércoles de ceniza lo hemos escuchado y hemos vivido muchos miércoles de ceniza. Y todavía, cada vez el Señor nos habla con esas mismas palabras para decirnos, todavía es tiempo, conviértete, arrepiéntete y cree. No son palabras de reclamo, son palabras de aliento. Son palabras que nos hablan a lo profundo como estas de hoy, que nos dicen aún es tiempo, haz algo diferente, incluso si tiene que ser el ayuno, así tal cual, incluso si tiene que ser el ayuno. Y no solamente el ayuno corporal de dejar de comer para cualquier fin, no, sino más acercarnos. Mientras más cercanos podamos estarle al Señor, sí, seguramente que habrá más pruebas, pero también dándonos cuenta que estamos más cerca de Él, entonces podemos hacer el esfuerzo por cumplir más aquello que Él nos pide, que es escucharlo más, que es ser más hermanos de los demás y estar atentos a todo lo que su palabra nos dice. Pues pidámosle al Señor que nosotros seamos los odres nuevos que reciben siempre el vino nuevo de su palabra, de su alegría, de su bendición, que seamos nosotros los invitados a la boda que saben que la oración y que el ayuno son necesarios toda la vida para mantenernos más cerca, incluso cuando el novio está, para que nuestra vida espiritual especialmente se vea siempre bendecida, sostenida y fortalecida por Él mismo. Que así sea.